Buenos días, hermanos. ¿Cómo andan? Que queda alto uno acá arriba, ¿Eh? Si viene alguno con vértigo, tiene que... Pero bueno, gracias por la invitación. Es la primera vez que estamos por acá. Algunos de ustedes ya nos conocemos de andar a la vuelta ahí. Y es lindo verles. Y bueno, traemos los saludos allí de la iglesia de Manga. Y bueno, como decía el hermano que estaba dirigiendo, que no sé tu nombre. Rafael. Muy bien, que Rafael nos daba la bienvenida. Estamos allí con Mónica, mi esposa, y con dos niñas, como vieron, se llaman Catalina y Cataleya. Creo que la mayoría, o ustedes mayormente saben, desde hace un tiempo estamos trabajando con el INAU y con una fundación anteriormente que se dedica a cuidar los niños que están judicializados y bueno, que están esperando un poco la resolución del juez para luego ir con su familia definitiva. Y bueno, es como volver a unos cuantos años atrás. Nosotros ya contamos 46 años con mi esposa y ya tenemos hijos grandes. Ana, que está casada, que ya con Gustavo, que bueno, es nuestro yerno, es lo que hay que aceptarlo. Y Gabriel, que es el mayor. Y bueno, les pedimos que estén orando, especialmente por Gabriel, que hoy no está en los caminos del Señor, pero que cuando era niño dijo haber aceptado al Señor Jesucristo, ¿no? Y uno tiene eso en mente, el Señor se toma en serio nuestras oraciones, ¿no? Y bueno, siempre que oro por él, pienso en todos los hijos de los creyentes que de niño estuvieron entre nosotros, estuvieron en la iglesia y un día se apartaron, ¿no? Pero que son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo morando en sus vidas. Y el Señor dice que nadie puede arrebatar de sus manos a sus hijos. Así que esa también es nuestra esperanza y animamos a los padres que crían hijos a cuidar de ellos con mucho amor, con mucho cariño, con mucha dedicación y a encaminarlos en las cosas del Señor. En esta mañana, ¿cuánto tiempo más o menos utilizan para...? 40 minutos. Vamos a hacerle un descuento. Vamos a tratar de hacer un descuento por esta introducción. Aunque mi señora dice que yo hago las introducciones tan largas que se me termina el mensaje sin terminar la introducción. Pero bueno, a veces es que no entienden. Vamos a leer un pasaje que seguramente conocen al detalle. En Lucas, capítulo 21, y también en Marcos, capítulo 12. Qué casualidad, se invierten los números, ¿no? 21 y 12. Y es una historia que nos muestra al Señor Jesús en un momento de detenimiento. No sé si ustedes perciben en los evangelios que Jesús no se queda quieto. No sé si se dan cuenta de eso, ¿no? De día está en un lugar, a la noche está en otro, de repente está en una playa, al rato se tomó un barquito y se fue a la otra punta, de repente está en la región de los Gadarenos y al rato está por otro lado. Entonces, los evangelios, y creo que particularmente Lucas, que se dedica a relatar de la vida del Señor así casi que al detalle, nos muestran que durante esos 3 años que el Señor se manifestó públicamente, estuvo bastante activo, ¿no? No perdió tiempo, podríamos decirlo, ¿no? Pero en este caso lo encontramos en el capítulo 21 de Lucas, versículo 1 al 4, en un momento de quietud. Dice en Marcos, capítulo 12, el pasaje paralelo, estamos hablando de la ofrenda de la viuda, no sé si se acuerdan de eso. Dice que Marcos dice que él está sentado, ¿no? Es un detalle, pero quizás sea muy importante y por eso está escrito así. Pero en Lucas dice, levantando los ojos,
vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. En Marcos dice que miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, ¿no? Versículo 2 de Lucas dice, vio también a una viuda muy pobre. Esto dice que era, Lucas dice que era viuda y era muy pobre. Marcos dice que y vino una viuda pobre, pero me gustan estas lecturas paralelas, que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. En Marcos dice así, versículo 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Es interesante esto, ¿no? Porque Marcos transforma el dinero, dice, bueno, esto equivale, ¿no? Nosotros tenemos 45 pesos y decimos 45 pesos son $1, ¿no? Y Marcos hace algo así, ¿no? Entonces el Señor, dice, llamó a sus discípulos, versículo 42, y les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo ya hablé de este mensaje en otras ocasiones, pero cada vez que llego a él, es como que tengo que detenerme. Y pensaba, ¿no? Yo lo escribía esto, me gusta escribir todos los mensajes, después no, es muy difícil adaptarse a lo que uno escribe, pero voy a tratar de leerlo porque si no me voy a desordenar. Pensaba, no debe existir en la palabra de Dios, o no debería existir para nosotros, un pasaje que nos deje indiferentes, ¿no? ¿Cuántos han leído la Biblia en un año? A ver, ¿cuántos han atravesado esa experiencia? La hermana allá en el fondo, acá, hay varias manos levantadas, gracias a Dios. Pero una de las cosas que se necesitan para leer la Biblia durante un año es como mínimo tener una guía, después tener constancia. Y a veces nos atrasamos por diferentes actividades y hay que hacer una maratón de capítulos, ¿no? Y está bueno leer la Biblia. Y está bueno tratar de todos los años hacer como una peregrinación de Génesis al Apocalipsis, ¿no? Y uno va atravesando distintos momentos, distintas historias, distintas situaciones. Me gusta como lo dice Pablo López cuando dice atravesás Levítico y es como atravesar el desierto, ¿no? ¿No? Porque saliste allí de Génesis y la creación y toda esa maravilla y el pueblo en Egipto y la historia de José y te introducís en el Éxodo y te pasa por la liberación y de repente desembocás en Levítico y es como que, ¡ay!, te cuesta, ¿no? Claro, hasta que empezás a entender que todo aquello, dice en Gálatas, era figura de lo que había de venir. Entonces cuando empezás a interpretar que cada sacrificio, que cada ritual, que cada color, que cada piedra, que cada vestidura que usa el sacerdote te habla de Jesucristo, brota agua en el desierto, brotan flores y uno ya deja de ver aquello como algo pesado y lo empieza a ver como algo que está renovando nuestras vidas, ¿no? Entonces es para animarnos, digo, si no has leído la Biblia en un año, pero pensaba en esto. Entonces creo que somos nosotros los que a veces perdemos la oportunidad de ver un poco más allá. Y
Yo durante la semana, no sé si ustedes deben de escuchar tanta radio y mirar tanto informativo como miro yo y leer tantas noticias. Hace un tiempo alguien decía, nos hemos vuelto informívoros, ¿no? Devoramos las noticias, las escuchamos a las 6 de la mañana. Ven que en la radio hacen eso, ¿no? A las 6 de la mañana los titulares, a las 7 de la mañana los titulares, a las 8 los titulares, de 9 a 12 todos programas de noticias, de 12 a 1 noticia, y hacía un magazine de la tarde noticias, y llega la tardecita y ¿qué hacemos? Miramos el informativo y hacemos zapping, 4, 10, 12, y todos tienen la misma noticia. ¿Está? Y nos vamos a acostar y miramos el resumen del día. Entonces estamos bien informados, ¿no? Y yo pensaba, si hay tantos analistas, ¿no? ¿Cómo analizarían este pasaje? Porque lo importante, hermanos, en la palabra de Dios es que nosotros podamos ver lo que Dios quiere que veamos, ¿no? Una vez Timoteo Willoway en el instituto nos decía, ¿cuántas interpretaciones tiene la Biblia? ¿No? Entonces empezamos, y nadie se animaba a contestar porque claro, ¿cuántas tiene? ¿Cuántas interpretaciones tiene? Una sola, la que el autor le quiso dar, ¿no? ¿Hay alguna profesora de literatura acá? ¿Alguien que dé clase? ¿No? Una vez escuchaba, usted cuando estudiamos literatura en el liceo, el profesor ¿qué hace? Le da una interpretación a lo que escribió el escritor, ¿no? Entonces, por ejemplo, estudiar Kafka te puede llevar a cualquier cosa, porque a mí me encanta, ¿no? Pero capaz que no es eso lo que él quiso decir, pero uno le da la interpretación. Pero en la palabra de Dios, Dios le dio un sentido y una interpretación a cada pasaje. Y es nuestra responsabilidad. Dice, porque cerca de ti está la palabra. Cerca, para que la medites, para que la internalices en tu corazón y para que se manifieste en vida, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva, es vida eterna. Entonces pensaba, imaginemos esta escena como un cuadro, ¿no? Yo creo que es un cuadro relatado. No sé si a alguna de ustedes les gusta el arte, pero a veces vamos a un museo, pasamos frente a un cuadro y pasamos de largo. Un par de rayas ahí, no sabemos ni qué significa, no nos importa, ¿no? Hasta que alguien viene con un libro y te empieza a contar todo lo que cada raya significa. Entonces, ese cuadro toma vida, toma sentido, ¿no? Y el Señor acá nos acaba de contar una historia y quiere que nosotros nos detengamos por un momento a pensar, y es lo que estamos tratando de hacer. Entonces pensaba, el Señor señala lo que quiere que veamos. El Señor señala el sujeto de la historia. ¿Y cuál es el sujeto? La mujer, ¿no? Yo pensaba, el Señor de alguna manera la adjetiva, la caracteriza, ¿no? Dice, es una mujer, además es viuda y además es pobre. Pero además es muy pobre. ¿Se entiende? Entonces, el Señor dice, bueno, vamos a mirar las calamidades de esta mujer. ¿Es eso lo que el Señor quiere? ¿Que veamos sus calamidades? No es eso. Entonces, si nosotros nos detenemos a mirar en eso, vamos a cometer un grave error. Bien. Entonces, pensemos en aquel que entiende dinero. ¿Hay algún contador acá? ¿Alguien que entienda de plata? Bueno, todos, capaz que no somos contadores, pero entendemos de plata, ¿no? Porque tenemos que administrar algún dinero. Entonces podríamos pensar en esto que yo les decía hace un momento, que hace Marcos. ¿Cuánto valen 2 blancas hoy? Bueno, alguien que supiera de cuánto valía el dinero en aquella época, trataría de traducirlo al dinero romano, que era el imperio de aquel momento, y después lo traduciría a la moneda del mundo, al euro o al dólar, ¿no? Y después lo traduciría al peso, ¿y cuánto sería? Bueno, pero tampoco es eso lo que el Señor quiere que hagamos en esta mañana. No quiere que pensemos en las 2 blancas, que parece muy poco. Tampoco, si hubiese un sociólogo acá, no sé si hay alguien que entiende de sociología, a mí me gusta leer a los sociólogos, analizarían la situación de esta mujer. Y nos harían pensar en las limitaciones de la viudez, en la soledad de la vejez, en el desamparo. Quizás iría a las leyes sociales de aquella época. Y saben, hermanos, la iglesia
fue la primera institución o de las primeras instituciones que estableció cuidados especiales para las personas desamparadas. Por eso aunque el mundo reniegue de la palabra de Dios, es la palabra de Dios la que reconoce lo que hoy conocemos como derechos humanos, las leyes laborales, el derecho de los trabajadores a ser remunerados. ¿Saben? Estaba leyendo un libro que se llama Fútbol, Política y Poder, algo así, de un historiador, y cuenta la historia de lo que pasó en Inglaterra con el fútbol. No sé si, el fútbol se jugaba de forma amateur y se jugaba los sábados. Entonces los domingos la gente iba a la iglesia. No se podía jugar el fútbol el domingo. Pero fue la iglesia protestante la que reconoció a los jugadores como dignos de un salario. Y ahí comenzó lo que se llamó la liga profesional. Ahí surgen cuadros como el Manchester United, por ejemplo, que era el cuadro de una fábrica. Y así comienzan a aparecer el Arsenal, creo que también, y un montón de cuadros que hoy conocemos reconocen el derecho laboral, ¿no? Así que la iglesia, si uno mira, hay los enunciados sindicalistas que encontramos en la Biblia, no estoy hablando de sindicatos acá, pero son muy fuertes. Es la palabra de Dios la que nos reconoce. Pero no es esto lo que el Señor quiere que veamos. Pensaba alguien que cuente las ofrendas. Bueno, cuando se encuentran con 2 moneditas ahí en la ofrenda, a veces, para que no molesten, las dejamos de lado. Cometeríamos un grave error. Alguien podría hablar de la lucha de clases, los pobres y los ricos, ¿no? Y así, sucesivamente, los pensamientos de los hombres nos irían alejando más y más de lo que Dios quiere que veamos en esta historia. Yo pensaba en algo que dice la Escritura. Nosotros sabemos que los pensamientos de los hombres son vanos. Son vanos. Y la Biblia dice, la palabra de Dios dice que las cosas espirituales se deben discernir espiritualmente. La Biblia es estudiada en el liceo, ¿no? La estudiamos, la analizamos como un libro nada más. Pero se le niega la autoridad divina. No se le reconoce la escritura de Dios en ella. Pero nosotros en la iglesia analizamos la palabra de Dios desde esa perspectiva, de que es Dios escribiéndonos a nosotros un mensaje. Hace un tiempo escuchaba a Ferace y él decía, nosotros deberíamos leer la Biblia como la lee, como escucha un heredero el testamento. ¿Y cómo lo escucha? Él está expectante para saber qué es lo que le dejaron de herencia. Y hermanos, si nosotros cada vez que nos encontramos con la palabra de Dios fuésemos con esa actitud de ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, yo creo que, no sé si la leeríamos en un año, capaz que la leemos 2 veces en un año, para saber qué es lo que Dios tiene para cada uno. Pensaba entonces que si bien está hablando de dinero y está hablando de valores, el Señor no dice cuánto, pero sí habla de mucho y de poco, ¿no? Y yo pensaba, el Señor elige lo que se conoce como el método cualitativo, o sea, la calidad de la ofrenda, y en este caso desecha lo que se conoce como el método cuantitativo, que es la cantidad, ¿no? Y yo creo que la Escritura toda está atravesada por esa regla. ¿Qué es lo que Dios mira? ¿La cantidad o la calidad? Porque lo que se va a probar en el cielo es la calidad de los materiales con los que nosotros estamos edificando, ¿no? Entonces, pensaba, no es que a Dios no le importe la cantidad. De hecho, no sé si ustedes saben, pero está establecido en la palabra de Dios cuánto debe ofrendar cada creyente. No sé si acá los ancianos se los enseñaron, me imagino que sí, pero hay un monto establecido, ¿no? En el Antiguo Testamento era el diezmo más las ofrendas. ¿Y en el Nuevo Testamento? ¿Cuánto es? Lo que cada uno propuso en su corazón. Y a mí me da vergüenza porque la iglesia en Macedonia dice que de su profunda pobreza
ofrendaron más allá de sus fuerzas. Y a mí eso me impacta. Porque, ¿cómo está nuestro corazón? ¿No? Y como está nuestro corazón es la manera en que nosotros damos, ¿no? Así que yo pensaba, como hoy el Señor habita en el corazón de cada creyente, el monto de lo que ofrendamos seguramente es muy superior a lo que se ofrendaba en la antigüedad, ¿no? Yo sé que hay hermanos que tienen como régimen exigir el diezmo. Bueno, no sé en qué pasaje se apoyan, pero la palabra dice claramente que cada uno debe dar como propuso en su corazón, y si el corazón está en la presencia del Señor, seguramente va a dar mucho más. Es un tema que enseña la Iglesia, pero pensaba, ¿es esta historia acaso para enseñarnos a dar? Y puede ser. ¿Es una buena historia para enseñarnos a dar? Puede ser. Una vez le escuché decir a Enrique, no me acuerdo a quién se lo dije, pero yo estaba allí, escuché que él se lo decía, dice, o lo enseñó, no me acuerdo, pero rinden mucho más 1.000 pesos dándole lo que le corresponde al Señor, no sé si te acordás, Enrique, se lo dijiste a alguien, que 1.000 pesos mal gastados por nosotros, ¿no? Entonces, es una historia, bueno, sí, es una historia que podríamos usar para enseñar, pero pensaba que también puede ser una historia bastante coercitiva, ¿no? Como colocar a la persona en una situación de obligación. Y la ofrenda no debe ser vista como una obligación del creyente, sino como un privilegio. Por eso dice, cada uno debe dar como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, ¿no? Cuando el Señor le dice a Moisés, bueno, levantá ofrendas del pueblo, que te las entreguen de corazón voluntario, de un corazón transformado, de un corazón que no está mirando su izquierda lo que da su derecha, ¿no? Que no está haciendo ese análisis de dar y de tratando de negociar con Dios, no es así. Pero no es el tema al que quiero arribar en esta noche. Así que no me gusta presionar, no me parece que debemos presionar con este pasaje, aunque parece claro lo que el Señor está queriendo enseñarnos. Yo pensaba, si el Señor hubiese destacado la ofrenda de los ricos, ¿no? De los que daban mucho, yo tendría la oportunidad de escudarme en que yo no soy rico. Y podría decir, bueno, la obra la tienen que mantener los que tienen plata, ¿no? Podríamos decir así. Pero el Señor no destaca la ofrenda de los ricos. El Señor no hace énfasis en cuánto dinero, como se había llenado el arca capaz de dinero. El Señor no está haciendo eso. Nos quiere mostrar otra cosa. Yo pensaba, nos gusta compararnos con aquellos que tienen más a la hora de dar porque ellos tienen que dar, ¿no? Entonces pensamos que cada uno debe dar de acuerdo a su nivel. Y no nos gusta compararnos con las cosas que hacen las personas más vulnerables y más vulnerables que nosotros, porque nos avergüenza. Y el Señor quiere ahora que prestemos atención en esta mujer, que miremos, como decíamos hace un momento, su situación. Nos cuesta el asunto del dinero, nos cuesta bastante. Yo pensaba, es un golpe, pensaba en esto, es un golpe que da en la línea de flotación de todos aquellos que a veces estamos analizando qué hacemos o qué no hacemos con la plata, ¿no? Que estamos ahí siempre pensando en eso, ¿no? Y dice, pero debemos tomar como consejo este pasaje. Dice, pues conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre por todos, por vosotros, para enriqueceros con su pobreza. Y hermano, en esta mañana tú y yo tenemos que reconocer delante de Dios que nosotros somos ricos, que nosotros somos personas que contamos con el favor de Dios. Y eso es algo que no debemos olvidar.
Pensaba, tal vez no me he detenido lo suficiente en pasajes como este que les acabo de leer, para pensar en la gracia que todo lo suple. Dios espera de nosotros una mirada de contentamiento y de gratitud. Solo así se puede mover un corazón hacia la senda que Dios trazó de antemano para que sus hijos, nosotros, la iglesia, andemos en ella, anduviésemos por ella. Entonces pienso, ¿qué lleva a una mujer en estas condiciones de tanta vulnerabilidad a dar todo lo que tenía, a dar todo su sustento? ¿Qué es lo que empuja a una persona a hacer semejante sacrificio? Yo pensaba, o el primer pensamiento que me surge es, seguramente no fue un hecho fortuito, no fue encasillada allí porque estaba el Señor y lo hizo sin pensarlo. No sé si ustedes hacen cosas así a veces, pero a veces hay ciertas presiones y hacemos cosas porque las hace el resto de la gente para no quedar mal. No me imagino que haya sido así. Por lo general, las personas mayores que han vivido mucho tiempo, que han pasado por experiencias especiales en la vida, están muy centradas en lo que hacen, ¿no? Y es un gusto, y es un privilegio. Y creo que es algo que debemos dar gracias a Dios, de poder estar en iglesias donde hay personas que han atravesado por una y otra prueba y siguen fieles al Señor y son un ejemplo para nuestras vidas. Entonces valoremos, los jóvenes, los niños, los mayores, todos juntos somos parte de un pueblo y tenemos que retroalimentarnos. Pero pensaba, no es algo que empezó en ese momento, sino que es algo premeditado, es algo que empezó antes. Yo escribía, hay una preparación espiritual que precede a la acción. El hecho de dar es simplemente la consumación de algo que Dios ha estado trabajando en el corazón de esta persona. Es la acción final, quizás es la menos importante. Saben que los macedonios, que recién estábamos pensando, dice Pablo, primero se habían dado al Señor. Primero se habían dado al Señor, ¿no? A mí me gusta decir allá en la iglesia cuando pasamos la ofrenda, primero metete vos en la bolsa. Acá ustedes no tienen bolsa, tienen una cajita. Así que primero metete vos en la cajita, porque si te metés vos en la cajita, todo lo que es tuyo va a estar ahí adentro. Porque todo le pertenece al Señor, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces dice 2 Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El tiempo vuela. Yo pensaba, sin duda que Dios se agrada de la adoración espontánea, y de hecho estamos llamados a ofrecer siempre sacrificios espirituales agradables al Señor. No solo aquí en la iglesia, ¿no? Recién cantamos preciosos himnos a un ritmo bastante diferente al que los cantamos allí en Manga. Yo pensaba, ¿no? Vienen los hermanos de Rocha a nosotros y nos dicen allá en Manga, ustedes cantan muy rápido. Bueno, si vienen acá quedan colgados del techo. Porque pero hermoso, realmente lindo, ¿no? Están como así, bien salpicaditos. Yo no entiendo nada de música, ¿no? Pero una vez escuché a un músico que hablaba sobre el tema, ¿no? Entonces hablaba sobre las distintas regiones en nuestro país y, por ejemplo, hablaba de la música que se toca en la frontera, que es un poquito más salteadita, así, ¿no? Y de repente en la zona de Rocha es más como un vals, ¿no? Entonces él decía que eso tiene que ver con las topografías, con las geografías de los parajes, ¿no? Yo no sabía eso, pero... Y bueno, acá yo no sé ustedes, pero acá es bastante plano como el Manga, pero a ustedes les gusta, y está bien, disfrutamos. Pero así que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Señor. Otra pista que me lleva a entender a esta mujer, ella buscaba la comunión con el Señor y con los hermanos, porque ¿dónde estaba? En el templo. El templo en aquella época... ahí, con las cuestiones espirituales, ¿no?
Jesús tuvo que ordenar un poco la situación porque se había vuelto tipo shopping, ¿no? Es más, a Salomón el Señor le dijo, dice, mis ojos van a estar siempre abiertos sobre este lugar. Pero cuando Jesús vino, dice, esto es una cueva de ladrones. Se le había dado aquel lugar que era para proclamar la gloria de Dios, los hombres lo habían vuelto cueva de ladrones. Pero sin embargo el Señor estaba allí, ¿no? La gente era muy crítica con el Señor. Varias veces lo denunciaban, dice, entró a comer en la casa de un pecador. Y bueno, cuando vino a la tierra no tenía muchas opciones, no había. Y el Señor sigue viniendo a iglesias que está llena de gente pecadora. No sé si ustedes sabían, pero todos nosotros somos pecadores. Tremendamente pecadores. Perdonados, salvados, limpiados. Nuestros nombres escritos en el libro de la vida, pero pecadores. Y lo que hicimos recién de celebrar la cena del Señor es para analizarnos, para mirarnos. ¿Dónde? En el espejo de Dios. Para confesar, para apartarnos y para avanzar. Así que encontramos a esta mujer en el templo. Y yo pensaba, muchos no llegamos a impactar al Señor como aquellas mujeres que lo impactaron. Y llegamos a decir que no tenemos ganas de ir a la iglesia. ¿Alguna vez dijiste, no tengo más ganas de ir a la iglesia? ¿Nunca lo dijeron? ¿Nunca se cansaron de la gente de la iglesia? Miren que somos bravos, no es por nada, pero algunos somos difíciles. A veces nos parece, ay, otra vez, y nos empieza a caer pesado, ¿no? Así que nos cuesta. Y empezamos a decir, ya no siento, ¿no? Como si servir al Señor fuera una cuestión de sentir. Y el apóstol Pablo dice, la comisión me ha sido encomendada, ¿no? Yo soy, por la gracia de Dios, un mando medio donde yo trabajo, ¿no? Y hoy vivimos en la época de las habilidades Lean. No sé si han escuchado hablar de las habilidades Lean. Las habilidades Lean son las habilidades blandas. Entonces, tú tienes que tratar con cariño. Si quiere, lo hace, y si no quiere, no lo hace, porque tampoco no lo vayas a levantar la voz porque te va a denunciar. Entonces el mando medio es una cosa licuada que anda ahí, que es el hazme reír de la gente. En el mundo militar seguramente las habilidades Lean no han podido entrar, y en la iglesia tampoco. Dios, como cantábamos, es poderoso. Él está sentado en el trono. Si soy Señor, dice, ¿dónde está mi honra? No me llames Señor si no vas a estar dispuesto a obedecerme. Así que no es cuestión de sentir. No siento hacer esto, no siento hacer aquello, y mucho menos ofrendar. He hablado con algunos hermanos en nuestra iglesia, en confianza, que directamente no ofrendan, no quieren ofrendar, porque no están de acuerdo cómo se gasta el dinero en la iglesia. Entonces le preguntás, ¿y vos sabés en qué se gasta el dinero en la iglesia? No, pero creo que es esto, y lo afirman, ¿no? No saben, pero lo afirman que no se gasta en eso. Tengo una de mis responsabilidades es, que me la heredó Nelson Ferrando, es justamente cuidar de las ofrendas. Y yo sé que la ofrenda se gasta con mucho temor, porque es dinero de Dios, ¿no? Y se ayuda a algunos hermanos, porque es responsabilidad de la iglesia. Pero es interesante que la gente no quiere saber, porque es mejor quedarse con el pensamiento ese que uno ha elaborado que saber la verdad. Espero que aquí no pase, seguramente que no. ¿Por qué no impactamos como esta mujer? Porque tal vez no estamos buscando el maná escondido. ¿Dónde está el maná escondido? Está en la presencia del Señor, ¿no? Una de las cosas que se guardó en el arca era una muestra del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Y esas cosas estaban allí como testimonios de lo que Dios había hecho en el camino con el pueblo.
Entonces, pensaba en esto, ¿no? Si nos están faltando estas cosas, si nos falta el alimento, si nos falta el puchero espiritual, por ahí andamos un poco raquíticos espiritualmente y en un estado así no se puede esperar mucho de nosotros. Si andás medio flaco, hermano, espiritualmente, es necesario que vayas al service, ¿no? Viste que los autos los llevamos al service y los cuidamos, y ahí te dan una hoja así, dicen, usted tiene esto y esto, tiene que hacer esto, porque si no su auto se va a deteriorar. Y nosotros también tenemos que hacerlo a nivel espiritual. Cuanto antes, mejor. Y cuanto más periódico sea, mejor. Entonces vos vas y te presentás delante del Señor y delante de su palabra y analizás. Y cuando reconoces que hay algo que está mal, no perdés tiempo, lo arreglás. Lo arreglás. Entonces, si estamos mal, seguramente, como aquellos ricos, daremos lo que sobra. Minga, vamos a dar todo lo que tenemos si andamos mal. No lo vamos a dar. Yo pensaba, con dar lo que sobra, seguramente conseguiremos aplacar nuestra conciencia. Sabe que nuestra conciencia se contenta con cumplir con los ritos, ¿no? Ay, tengo que ir a la iglesia. Y voy a la iglesia. Clic. Cumplí. Esta semana ya estoy bien. Pero nos olvidamos lo que dice Juan, que si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, ¿no? Ojo, pensaba yo, con que confundamos la voz de la conciencia con la voz de Dios. Ojo, hermanos, con sentirse satisfecho de acuerdo a tus parámetros. Yo parafraseaba un chiste que hacemos allá en nuestra fábrica de un humorista o de unos humoristas de mucho tiempo, Groucho Marx, creo que se llamaban. Ellos decían, nosotros tenemos, estos son nuestros principios, pero si a usted no le gusta, tenemos otros. ¿No? Entonces, y yo pensaba, nuestra conciencia tiene principios, pero si a nosotros no nos gustan, puede elaborar otros, porque no hay problema, porque no tiene límites. Pero Dios no cambia. Los principios de Dios no se negocian. Entonces, Dios, porque no cambia, nos sigue amando. Y porque conoce nuestra condición de fragilidad, porque conoce nuestras flaquezas, no se defrauda de nosotros. Si Él ya te conocía desde antes de la fundación del mundo, Él sabía que como Adán nosotros también le íbamos a dar la espalda. Él sabía que cuando moría por sus enemigos. El Señor sabía que nosotros, si hubiésemos estado allí, hubiésemos estado dispuestos a clavar los clavos. Pero aún así decidió morir por nosotros. Decidió ocupar nuestro lugar. Porque conoce nuestra condición. Dice la palabra, se acuerda que somos polvo. Se acuerda que somos soplo que va, pero que no vuelve. Se acuerda que nuestra vida es como neblina. Ya se vienen las neblinas. Aparecen en la mañana, pero ni bien calienta el sol, desaparecen. Bueno, así es la vida del hombre. Pero también el Señor sabe lo que podemos llegar a ser si nos ponemos en sus manos. Y hermanos, acá tú y yo tenemos un gran potencial. Depende de que nosotros estemos dispuestos a ponernos en las manos del Señor. Entonces, voy a terminar por aquí, porque el tiempo ha corrido velozmente. Con una conclusión intermedia, porque después un poco seguía esto. A la conclusión que creo llegar es que para poder interpretar correctamente una acción tan impactante como la que el Señor destaca, deberíamos indagar en la vida interior de esta mujer. Y pensaba, durante el ministerio público del Señor Jesucristo se pudo apreciar un fuerte contraste entre la vida pública y la vida privada de los fariseos. Ustedes que han leído los evangelios saben muy bien
el enfrentamiento que había entre el Señor Jesucristo y los fariseos. Y los fariseos junto con los sacerdotes, y se juntaban los fariseos con los saduceos, y ahí armaban todo un merengue religioso, político, y todos estaban contra el Señor, ¿no? Por allá dice, como dice el salmista, ¿no? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas contra el Señor y contra su ungido, contra su Cristo? Y pensaba en esto. Se pudo apreciar este contraste entre el Señor y los fariseos. Los fariseos, podemos pensar, fueron el brazo ejecutor del Sanedrín, que buscaba perjudicar y desacreditar permanentemente la prédica del Señor. Jesús tampoco se cayó frente a lo que estos hacían, y los denunció en reiteradas ocasiones. Y ustedes conocen sus denuncias. Llegó a llamarlos sepulcros blanqueados, por fuera muy lindos, ¿no? Pero por dentro, dice, llenos de inmundicia. Pero creo que la mayor acusación fue aquella donde decía a la gente que hiciera, el Señor les dijo, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Y nosotros, hermanos? ¿Hay correspondencia entre lo que decimos y lo que hacemos? ¿O solo acá decimos y hacemos? Porque mire que cuando cantamos estas canciones que son preciosas y que la música está muy linda, estamos diciendo cosas muy fuertes. Cuando decimos amén a una palabra, cuando un hermano ora y nosotros decimos amén, estamos asumiendo responsabilidad delante de Dios. Entonces, voy a ir al final, perdonen el tiempo que se nos fue. Hay mucho para pensar en esto y los animo a hacerlo, pero pensaba, después de reflexionar en otras cosas, nosotros le pertenecemos al Señor, ¿no? Y eso era lo que yo quería que nos quedara bien claro. Estoy leyendo un libro que me regalaron de ética cristiana, ¿no? Entonces el escritor dice, podríamos lograr que el mundo entero, que los gobernantes enteros se pusieran de acuerdo en que se aplicara pura y exclusivamente la ética de Jesucristo, ¿no? Y que fuera obligación y que fuera ley, y que quien no la aplique fuera preso. Podría llegar a eso, pero ¿saben lo que pasa? Sería un fracaso, aunque sea la ética de Jesucristo, porque no tiene que ver con lo exterior, tiene que ver con lo que sustenta lo que hacemos. ¿Se entiende? Por eso el Señor enseñó aquella parábola de los constructores. Lo que resiste una casa frente a los embates de la vida, o una vida frente a los embates de los tiempos, no es lo que se ve exteriormente, sino lo que no se puede ver. Entonces, por más que nosotros conozcamos la palabra de Dios, pero si no hemos afirmado nuestro corazón en la gracia, si aún no hemos nacido de nuevo, si aún no hemos entendido que se pagó un alto precio en la cruz para que tú y yo tengamos vida eterna, si aún tus pecados no han sido perdonados, si aún no naciste de nuevo, el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo siendo viejo? Es necesario nacer de nuevo. Y si hay alguno en esta mañana, en este lugar, que aún no tiene a Cristo en su corazón, la iglesia en este lugar le dice, amigo, bienvenido, es un gusto tenerte por acá, pero tenés que nacer de nuevo. Tenés que nacer de nuevo. Y a nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de volvernos al Señor. Porque si hay algo maravilloso en el Antiguo Testamento, son los llamados que Dios hace a volver a la comunión, ¿no? Si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Hermanos, hablamos de restauración. Pensaba en muchas cosas que están allí para meditar, pero pensaba en los héroes de la fe. Hebreos 11, ¿no? Y hay una descripción final. ¿Y qué más digo? Dice. Porque el tiempo me faltaría, no tenemos tiempo, se nos fue. Contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe... ¿Y dónde estaba el misterio de esta mujer? Había fe, una fe viva, ¿no? Una fe que se manifiesta en obras. Nosotros no somos salvos para obras. No somos salvos por obras, somos salvos para obras, las cuales Dios dice preparó de antemano. Dice, los cuales por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad. Me como las comas, ¿no? Se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuego ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. ¿Se dio cuenta usted? ¿Nos podemos comparar con alguna de esta gente? Difícil. Yo por lo menos. Pero Dios, dice, proveyó algo mejor, una cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Sabe? Un día nosotros vamos a estar en el cielo y como gurises chicos nos vamos a acercar a esta gente, ¿no? Y le vamos a preguntar cómo fue su peregrinaje en la tierra. Y en un sentido figurado nos irán a contar. Seguramente nos van a hablar de la fidelidad de Dios. Pero la curiosidad nos va a llevar a, bueno, contame cómo era aquello de los leones. Pues nosotros los leones los vemos en el zoológico, ¿no? Bueno, ya no quedan muchos leones en los zoológicos ahora, pero... Y nos van a contar. Preguntaremos cómo fue su experiencia y seguramente después de un relato breve o largo, ellos nos van a mirar a nosotros y con mucho más curiosidad de la que nosotros tenemos hacia lo que ellos vivieron, nos van a preguntar: ¿y vos? ¿Qué hiciste con aquello mejor que Dios había preparado? ¿Qué vamos a responder, hermanos? Que Dios bendiga su palabra.